Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Leemos juntos, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oramos, Señor. Te damos gracias por permitirnos la bendición de poder, Señor, estar aquí. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, por tu cuidado, por tu fuerza. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque en esta hora, Señor, hemos alabado y hemos glorificado tu nombre. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor. Permítenos, Padre, poder atesorar tu palabra y que sea tu palabra la que norme sirve en nuestras vidas y que ella sea la que nos lleve, Señor, a conocerte más para servirte mejor. Permítenos, pues, tu bendición y tu ayuda porque reconocemos que sin ti no se puede hacer nada. Que siempre, Señor, necesitaremos de ti en todo y por todo, Padre. Permítenos tu ayuda y tu bendición, pues, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. He tomado la última parte del versículo como nuestro tema central. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok. Una iglesia unida es poderosa. Repito, una iglesia unida es poderosa. Considere el impacto de la unión de la iglesia primitiva. Nada más, le voy a llevar al panorama para que usted vea que una iglesia unida es una iglesia poderosa. Se oye excelente, desde luego, y esa es una verdad. Pero se lo voy a demostrar con la Biblia. Ustedes lo saben, solamente se los voy a recordar rapidito. Todavía no entramos al tema. En el primer sermón que expone el apóstol Pablo, es el primer sermón que expone el apóstol San Pablo. Y que se encuentra en este capítulo 2, en el versículo 41. Si usted quiere ir, puede verlo. Dice así, 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia unida es poderosa. Aquí vemos nosotros la bendición del Señor de una manera maravillosa. Y viene el segundo sermón del apóstol Pedro, es Pedro. En el capítulo 4, en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y si usted observa el pasaje, dice varones. Si usted le agrega que cada varón tenía su esposa y cada familia tenía su muchacho, no, hombre, ya es un número considerable. Y lo que estoy tratando de que usted pueda ver es que esa iglesia unida era una iglesia poderosa, una iglesia que impactaba, una iglesia. Primero estaba exactamente en el inicio de la iglesia. ¿Por qué se desarrollan disensiones en la iglesia? ¿Por qué hay conflictos a veces en la iglesia? ¿Cuáles podrían ser las razones para que hayan ese tipo de situaciones? A veces es más fácil ser parte de una facción que participar de una acción. La falta de amor trae división
Y la división trae distracción. Los requisitos para lograr la unidad y el poder. Presento el primer asunto. La unidad de la iglesia requiere perdón. Repito, la unidad de la iglesia requiere perdón. Lo voy a volver a repetir. La unidad de la iglesia requiere perdón. Nos equivocamos. No somos perfectos. Usted se ha equivocado muchas veces. Yo también me he equivocado. Y a veces dices lo que no quisieras decir, pero ya lo dijiste. Y a veces actuaste de la manera en que no deberías de haber actuado, pero pues ya lo actuaste. Ya no se puede. Pero sí se puede pedir perdón. Sí se puede reconocer la falta. Sí se puede acercarse y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo que dije no era correcto. No te lo dije de la mejor manera posible. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos va a destruir, nos va a afectar, nos va a separar. Veamos las razones de esos tiempos que podrían haber sido las causas de una división. Repito, razones de ese tiempo con los discípulos que podrían ser causas de una división. Va la primera. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Aquí encontramos una razón. Y la encontramos en Lucas capítulo 22. Y leemos del versículo 54 al versículo 62. Dice la palabra del Señor así. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Cualquiera podría señalar a Pedro. Cualquiera podría decir, Pedro, está mal. Y yo no estoy diciendo que esté bien. Estaba mal. Se equivocó. Hizo lo que no debería de hacer. Hizo lo que posiblemente usted haya dicho. No sé cuántas veces ha cantado aquel hermoso canto, hermano, cuidaré mis labios, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. ¿Verdad qué bonito el canto? Y lo cantamos. ¿Sí? El problema es que después, en un momento dado, se nos olvidó el corito. Y ya usamos los ojos, y ya usamos las palabras, y ya la echamos a perder. Pedro dijo, Señor, cuando el Señor le advirtió, le dijo, no, yo no, Señor, ¿cómo cree? Es más, si la vida, la de Pedro, cállate, cálmate, Pedro.
que antes de que el gallo cante tú me vas a negar 3 veces. Posiblemente es la misma situación que ocurre con cualquiera de nosotros. Y eso puede ser causa. Una palabra, una ofensa, que posiblemente no tenías la intención, pero no resististe la tentación y caíste en ella. Pero miren, otra razón más. Marcos capítulo 14, versículo 50. Y ahora voy a Marcos en el capítulo 14 para leer el versículo 50. Y dice la palabra del Señor así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué hicieron? Huyeron. Era su Señor, era su maestro. Andaba con ellos. Ellos tenían evidencia de quién era Jesús. Ellos habían estado, hermanos, eran testigos presenciales de milagros maravillosos del Señor. Pero cuando vinieron los momentos difíciles, cuando prendieron al Señor, cuando vieron que las cosas estaban muy, muy en serio, dice la Biblia que huyeron, salieron corriendo, se apartaron, se fueron, se escondieron, no sé qué hicieron. Cuando suelen suceder las situaciones así, posiblemente alguien llegó a tu casa a tocar la puerta porque creyó que tú lo ibas a ayudar, porque eres su hermano, pero encontró la puerta cerrada. ¿Por qué los dejamos? Razones por las cuales podía llegar un momento en el cual podíamos separarnos, podíamos dividir. No, dice un hermano por ahí, ese ni vaya, dice, es perro, dice. Bueno, es el lenguaje coloquial que usamos, ¿verdad? Pero yo conozco que hay perros que son buenos, ¿eh? Bueno, ya, con todo respeto para ellos, para los perros. San Juan capítulo 20, versículo 25 nos da otro detalle. Y estamos en San Juan capítulo 20, ahora el versículo 25. Y dice la palabra del Señor así: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, verá, hasta no ver, no creer? Como dijo Santo Tomás. Es muy fácil decir. Solo que quiero decirles en esta hora que esa actitud de Tomás no fue una actitud correcta. No fue una actitud que fuera evidente de alguien que verdaderamente confía y cree en el Señor. No. Sino al contrario, de clara desconfianza. Si yo no lo veo, los discípulos le estaban dando la información y le estaban diciendo, ¿sabes qué, Tomás? El Señor resucitó, estaba con nosotros, lo vimos, estuvimos platicando. Y el Tomás le dice, si yo no lo veo, si yo no lo toco, entonces no creo. El Señor se apareció estando Tomás, lo llamó y le dijo, Tomás, tócame. Cuando lo vio Tomás cayó y le dijo, mi Señor y mi Dios, no, espérate, cálmate, ven, tócame. Y lo hizo que lo tocara. Y él hizo aquella declaración maravillosa, entonces sí creía y le dice Tomás, ¿sabe qué? Le dice el Señor a Tomás, ¿sabe qué, Tomás? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados son aquellos que no ven, pero sí creen. Eso marca la diferencia.
Yo no lo he visto, pero yo creo en Él. Si alguien dice que es bueno, yo digo amén, es bueno. Aunque las cosas no estén saliendo como uno quisiera, pero creo que es bueno. Aunque las situaciones parezcan que van hacia otro lado, yo sigo pensando que mi Señor es bueno. Y sigo creyendo que lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, es una verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Esta es otra de las razones por las cuales podría, sí, la falta de confianza, la falta de poder mantener nuestra confianza en el Señor. Como usted puede ver, ese grupo de discípulos, porque estoy hablando de los discípulos, por cualquiera de estas razones podía estar dividido. Y podríamos decir razones de peso como para poder hacerlo. Sin embargo, no fue así. Porque si ustedes ven, cuando Pedro cometió la falta, dice la palabra del Señor, miró al Señor y el Señor lo miró a Pedro. Y con la mirada el Señor le pudo haber dicho: Pedro, te lo dije, ¿no que eres muy valiente? Pedro, al acordarse de las palabras del Señor, se puso a llorar, se arrepintió. Y toda persona que se arrepiente, que reconoce su pecado, recibe el perdón de los mismos. Eso es lo que marca la diferencia. No es que no pueda haber situaciones, no pueden haber cientos. Aquí lo que marca la diferencia es reconocer la falta, acercarse y decirle: perdóname. Posiblemente lo que oíste o lo que dije en el camino de mis labios a tus oídos, el enemigo le puso algunos ingredientes que te golpearon. Pero ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. La unidad de la iglesia requiere el perdón. El perdón sana, hermano. El perdón quita todo aquello que puede estorbar, sí. Y si hay alguien que podría ser nuestro ejemplo a seguir en lo que se refiere a perdón, es nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que pronuncia en la cruz del Calvario: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lo golpearon, lo maltrataron, lo agredieron, le dijeron montones de cosas. Y el Señor los perdonó. Y esa es la actitud que debemos de asumir siempre. Una iglesia que perdona, aparta todas las diferencias para servirle al Señor. Y tenemos que entender que dentro de la diversidad debe de haber unidad. Repito, dentro de la adversidad debe de haber unidad. Podemos tener diferencias en relaciones a colores. A uno le gusta el negro, a otro le gusta el blanco, otros azul, otros verde, otros morado, etc. Una diversidad. Pero eso no es esencial en nuestra vida. Pueden, con relación a gusto, ya saben que una pava en caldo me mata a mí. Gloria a Dios. A uno le gusta el mole, a otros les encantan los tamalitos de masa colada. Gloria al Señor, hay talento. Una diversidad de gustos y de colores, pero no son situaciones esenciales en la vida.
Son situaciones de segundo o tercer nivel. Hay algo que está por encima de todo ello. Y lo que verdaderamente nos une se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras mantengamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, las diferencias tendrán que salir. Para mantener la unidad en la iglesia se necesita el perdón. Segunda cosa, para mantener la unidad en la iglesia se requiere comunión. Mire la comunión maravillosa que se describe en el Pentecostés. Los discípulos estaban presentes allí y ellos reconocieron la importancia y el valor de estar juntos. Qué importante, hermano. Salomón decía que es mejor dos que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta. Se refiere al matrimonio. Qué hermoso, hermanos, es saber y entender que nos necesitamos los unos a los otros. No fuimos creados para vivir aislados o enclaustrados. La interacción e interrelación entre nosotros es inherente en el ser humano. Nos necesitamos los unos a los otros. No es lo mismo cuando usted no viene al culto. No es lo mismo. Yo siempre tengo que hacer mención porque es el núcleo donde yo crezco, ¿no? Vengo de una familia numerosa. Y yo siempre les he dicho, mamacita nada más tuvo 15 chamacos, pero le sobrevivieron hasta el final 13, 12. Ahorita creo que quedamos 10, ¿verdad, Lila? Sí. No, y nada, es una preciosidad. Mi mamacita para llamar a uno mencionaba como 6 o 7 nombres. O sea, así es. Somos diferentes. Puedo decirle que quedamos 12. Los 13 que prácticamente tardamos varios años. Mi hermanita Leti me de 21 años. Diferentes formas, diferentes caracteres, diferentes formas de ser, sí. Y éramos de la misma mamá y del mismo papá. Comíamos la misma comida. Dormíamos casi en la misma cama. Sí, hermano, amontonaditos. No, es una chulada. Todo en común. Y sabe que por encima de todas las diferencias, seguimos siendo hermanos. Aleluya. Y eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Pueden haber diferencias, pero somos hermanos. A ti te puede gustar una cosa y al otro no le gusta lo que a ti te gusta. Eso es lo importante. ¿Sabe qué? Somos hermanos porque hemos sido lavados con la misma sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia necesita comunión. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de comunión. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el centro de nuestra atención y que la debemos de establecer y permanecer siempre? Los discípulos estaban juntos. Imagínense ustedes a una mamá que hace comida para 10 chamacos. Y a la hora de la comida nada más llegan 4. ¿Qué dice la mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa comida? Si ahí está la comida. ¿Por qué? Porque hizo para todo. Mi hermano, la comida se hace para todo. Si no vienen, hermano, pues lo que viene son los que aprovechan. Y se dan unas empachadas que gloria al Señor. Así es, hermano, porque para eso es.
Y a veces encuentra a los hermanos en la calle. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo? No, el culto estuvo buenísimo, hermano. Sí, hermano. No, hombre, la enseñanza. No, Dios usó al hermano y la enseñanza. ¿Y de qué hablan? Pues ahorita no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. No. Y ¿sabes qué? Porque ha sucedido. A veces llega y hermano dice, ¿será que no pudiera repetir otra vez el sermón del otro día? Y me sé que estuvo, pero hermano, eso no se puede hacer, hermano. ¿Por qué? Por respeto a los hermanos que sí están allí. A veces le cambia y trata, pero esa es la verdad. Comunión, estar allí. Los discípulos estaban allí. Podían haber razones para diferencias, sí, pero estaban ahí estaban todos. Y estaban allí, como lo enseña la palabra del Señor, estaban todos unánimes juntos. Comunión. Los que estaban reunidos tenían un propósito. Habían prioridades en su mente. Nada los privó, los alejó, los apartó de estar juntos. Los cristianos siempre nos hemos de necesitar unos a otros para poder lograr el crecimiento cristiano. Nos necesitamos para llevar a cabo la misión de la iglesia. La iglesia tiene diferentes departamentos, sus diferentes, ¿por qué? Porque se cubren muchas áreas. Las hermanas docentes que se encargan de enseñar a los niños, los hermanos que tocan los instrumentos para acompañar las alabanzas y las hermanas que dirigen, los hermanos diáconos, sí, y los hermanos que están en evangelismo. Y a veces creemos que es que ellos son los únicos que les corresponde la evangelización. No, es a todos. Creemos que solamente a los diáconos les corresponde guardar el orden. No, es a todos. Que hay personas, claro, especiales, de manera, hermanos, correcta, haciéndolo. Sí, pero todo. ¿Por qué? Porque el propósito es mantenernos unidos. La unidad va a traer grandes, maravillosas bendiciones. En tercer lugar, la unidad de la iglesia requiere de estar bien enfocado. Repito, la unidad de la iglesia requiere de estar bien enfocado. En otras palabras, saber cuál es la razón de ser de la iglesia. Siempre se ha dicho, se ha enseñado que venimos aquí a la casa del Señor para capacitarnos, para aprender, para conocer mejor. Pero el propósito real no es llenarnos de conocimiento, sino de compartir ese conocimiento. Si tú aprendiste algo hoy, tienes que compartir eso que aprendiste. No es solamente para ti. Si ustedes observan bien la respuesta del Señor Jesús a la mujer samaritana, cuando le pedía agua, y aquella mujer le estaba diciendo al Señor que no se llevaba, y el Señor le dijo, sí, el que tome de esa agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré vendrá a ser en él una fuente que salte para vida eterna. En otras palabras, mi amado hermano, en la vida tuya se convierte en un río, en un caudal de bendiciones. Por eso es que la unidad de la iglesia tiene que tener un enfoque y no se debe
perder ese enfoque. La razón de ser de la iglesia, para la cual el Señor, hermano, la estableció en esta tierra, está clarísimo. Está clarísimo. San Mateo capítulo 28. Mire lo que dice San Mateo en el capítulo 28. Y a esa se le llama la Gran Comisión. Versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la tarea. Ese es el enfoque que no se debe de perder. Ellos aceptaron la responsabilidad, asumieron el reto, tomaron por cierto lo que se les enseñaba y lo llevaron a cabo. Cumplieron con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto me ha sido dada la potestad en el cielo y en la tierra, ahora yo les mando. Ustedes tienen que hacerlo. Esto no es una imposición que surja de un liderazgo. Esto es una ordenanza bíblica. Es una tarea. Y vuelvo a repetir, uno de los problemas más grandes en la iglesia viene siendo exactamente perder el enfoque correcto para lo cual está la iglesia en esta tierra. Cuando esta iglesia, la iglesia del Señor, sea levantada de esta tierra, se acabó la predicación del Evangelio. No se volverá a oír por ningún lado la predicación del Evangelio. Pero mientras la iglesia esté en esta tierra, tendrá que seguirse predicando el Evangelio, exaltando y glorificando el nombre del Señor, ante propios y extraños, ante los que no han creído, ante los que están allí dudosos y tal vez no han tomado todavía una decisión verdadera. Y ahora encontramos, regreso a mi pasaje, y mi pasaje, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo? Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Quién les había dicho a ellos que debían de estar allí? El Señor. Les había mandado a quedarse allí. ¿Cuántos días habían transcurrido? 10 días. El Señor Jesús había ascendido y estuvieron 10 días en el aposento. Oraban, cantaban, se sentaban, volvían a orar, volvían a cantar. Ahí estaban juntos. Porque habría de venir el Espíritu Santo, que habría de en ese momento marcar la diferencia, un antes y un después. A ese día es al que se le conoce como el día del nacimiento de la iglesia física en esta tierra. Y ese acontecimiento fue trascendental, marcó la diferencia. Ninguno de los apóstoles fue el mismo. El titubeante Pedro, el desconfiado Tomás y todos los demás
tomaron una dimensión diferente y empezaron a predicar la palabra del Señor. Pero lo que voy a esto, la iglesia está unida. La iglesia entendió que estando unidos, la iglesia va a tener poder, la iglesia va a tener fuerza. Separados, ¿se acuerdan de la anécdota aquel gastadito, viejito? Se cuenta que había unos toros, 3 toros, pastando en el campo, alegremente comiendo la pastura en el campo. Y de pronto apareció un león, feroz león, y se acercó para matar a los toros. Cuando ellos se dieron cuenta de las intenciones del león, juntaron sus colas. De tal manera que cuando venía el león de un lado se encontraba con 2 cuernos. Se daba la vuelta y encontraba otros 2 cuernos. Y se daba la vuelta y encontraba los 2 cuernos. Y él dijo, ¿cómo le gano a esto? ¿Cómo les gano? Por donde quiera que quiero atacarlo, no puedo. Me van a ganar. La figura del león, como dice el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces se acercó a uno de ellos, cuenta la fábula que se acercó a uno de ellos y le dijo a uno de ellos, ¿qué tal? Dice que le dijo, ¿cómo está? Bien, le dice el toro. Y ya sabe, dice, ¿qué piensan los otros de ti? No, dice, no sé. No piensan nada bueno. Ahí lo dejó, se dio la vuelta y le habló al otro y le dice al otro, ¿me viste que estaba yo hablando con...? Sí, dice, ¿vieras qué me dijo? ¿Vieras qué me dijo? No, dice que tú no eres nada, no sirve. ¿Cómo? Sí. Se dio la vuelta y le habló al otro y le dice, ¿qué? Y le dice, ¿ya te que estabas hablando con eso? Dice, ¿qué te dijeron? Y le empieza. Y así empezó a meterle a uno, meterle al otro, meterle al otro. Se enojaron y se abrieron. ¡Pah! Ahí terminaron. Divide y vencerá. Una iglesia unida, no tan fácil, es vencida. No permitas que nadie te llene la mente, te llene el corazón de rencor, de odio, de resentimiento, y menos contra uno de tus hermanos. Nunca permita que el enemigo, que es muy astuto, es muy suspicaz, que llega para ponerte y para decirte, no, eran los hermanos lo que dicen de ti. No es cierto, no es cierto. Y si quieres comprobarlo, ve y habla con el hermano, que a lo mejor sí es verdad que dijo algo, pero te va a pedir perdón. La situación es esta. Tenemos que mantener nuestra unidad. Y en la medida que mantenemos la unidad, tendremos victoria. Una iglesia fortalecida es una iglesia unida. Una iglesia que va hacia adelante. No es una iglesia, hermanos amados, tenemos que entender, no somos perfectos. Carecemos de muchas cosas, pero nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos. La Biblia nos enseña a orar los unos por los otros. Y si sabes que tu hermano tiene una debilidad, habla con él y ayúdalo, ora por él. Porque manteniendo esa unidad podremos avanzar. Pero sobre todo, qué importante es no perder el enfoque. Hermano, a veces nos desgastamos tanto hacia adentro que nos olvidamos los que están afuera.
Tenemos que fortalecer nuestra vida, sí, pero nunca perder el enfoque. Hay muchas personas allá afuera que necesitan a Jesucristo como su Salvador personal, que necesitan del Señor y que requieren de alguien que se acerque para hablarle. Si en algún momento alguien te dice, hermano, no me acompaña a visitar a fulano de tal, y si ese día no puedo hoy, hermano, pero vamos a ponernos de acuerdo, tal día vamos. Evangelismo ha hecho tantas veces las invitaciones y no se ha escuchado su invitación. Tenemos muchas áreas muy buenas, pero tenemos un problema muy fuerte. Y muy fuerte, hermano. El enfoque correcto. El enfoque de la iglesia es la evangelización. Hermano, la evangelización en tu familia, la evangelización en la colonia, la evangelización en el mundo entero. Sí, hermano. Esa debe de ser siempre nuestro enfoque y nunca perderlo. La iglesia habrá de ser grandemente bendecida. Nuestra grande responsabilidad es esta. ¿Cómo responderemos a esa responsabilidad delante del Señor? Nos centraremos en el llamado que hizo el Señor para llevar su palabra. ¿O seguiremos con los brazos cruzados? Una iglesia unida requiere de algunos sacrificios. Repito, una iglesia unida va a requerir de algunos sacrificios. ¿Qué habrás de tener que sacrificar? Posiblemente haya algo que realmente te agrada, te gusta, pero hay una necesidad y tienes que cubrirla. Sacrificar el tiempo que podría haber usado para otro, pero hay alguien que necesita escuchar la palabra del Señor, orar con Él, bendecirlo, llevarle una palabra que aliente, que fortalezca su vida. Si lo haces, no hay ninguna bendición más grande y más hermosa que el poder ver personas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El problema es que a veces no queremos pagar el precio. El precio se tiene que pagar. Y no estamos hablando de sacrificio, de sangrarnos, no, hermano. Pero sí estamos hablando de tiempo. Hablamos de tiempo. Uno de los lugares que tienen mucha ausencia son los programas de oración. Y los programas de oración llevan como objetivo la fortaleza. Pero a veces es más cómodo quedarse en casa y no hacerlo. Sí queremos bendiciones y Dios está dispuesto a darnos bendiciones. Mantengamos nuestra unidad, cerremos filas, tomémonos de la mano y permanezcamos firmes en la sagrada y santa palabra del Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Y podríamos decir, bueno, fue el inicio, sí, el primer amor. El primer amor, el primer momento, la iglesia estaba naciendo y todos estaban unánimes juntos, fue maravilloso. Dios bendijo de una manera especial, pero quiero decirles esto. Hermanos amados, en la vida de la iglesia y en la historia de la iglesia se han dado muchos momentos de avivamiento en la iglesia que han traído, hermanos, la conversión de cientos de personas. Nunca desaprovechemos la oportunidad de ser actores, de estar allí y de estar sumándonos a la tarea
al trabajo, a la función que nos requiere predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás cómodo en casa? Te invito a que hagas algo que marque la diferencia. Que te levantes y vaya a hablarle a alguien, que lo invite y lo traiga. O que lo invites y lo convenzas para que Jesucristo haga una obra en su vida. Y entonces verá, la iglesia será fortalecida. Se requiere y se necesita una iglesia unida para que su nombre siga siendo altamente glorificado. Se ponen de pie y le decimos en esta hora al Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a experimentar aquello que aquellos discípulos experimentaron y que fue maravilloso. Y el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y lo que hizo ayer lo hace hoy y lo hará mañana. Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. Lo que cambia somos nosotros. Retomemos el rumbo y caminamos siempre juntos, tomados de la mano del Señor. Oramos. Bendito Dios. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, dándote gracias. Gracias por permitirnos, Señor, leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que la unidad de la iglesia necesita el perdón, lijar aspereza, reconocer falta y poder unirnos, Señor, en ti. Que esa unidad necesita la comunión, el estar siempre unidos, compartir, Señor, intereses y sumarnos a la tarea. Que esa unidad necesita, Señor, no perder nunca el enfoque. Que la razón de ser de tu iglesia es la predicación de tu palabra, la predicación del Evangelio. Y en la medida que lo hagamos y lo logremos, estaremos glorificando y exaltando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a retomar el rumbo siempre. Si de alguna manera nos extraviamos, Padre, ayúdanos, Padre amado, a regresar al rumbo, a no perder jamás la visión, a mantener siempre la visión tuya, la visión de alcanzar, Señor, las naciones con tu palabra. Señor, obra tú, Padre amado, y permítenos, Señor, cada día el ser instrumento para tu gloria y para tu honra. Ayuda a tu iglesia, Padre amado, y guárdala. Nunca estará mejor protegida y segura que en tus manos preciosas y santas. Te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.